Pues muy buenas tardes. Empezamos un nuevo proyecto por parte de la Asociación Cultural Malas Tardes en colaboración con Miguel Turra Televisión y con la radio local, con el objetivo de acercar distintos hechos en torno a la historia, las tradiciones, las vivencias y, bueno, en sí, la cultura propia de nuestro pueblo. Este proyecto se llama Café con Malas Tardes y, bueno, pues será un programa mensual en el que durante 50 minutos pues distintas personas, miembros de la asociación, colaboradores, entendidos, pues van a venir aquí a compartir con todos nosotros pues su sapiencia, sus vivencias y su larga experiencia, ¿no? Este primer programa lo hemos querido dedicar en este final de enero en torno a los llamados santos viejos, una tradición muy de Miguel Turla en torno a San Antón, a San Sebastián y a San Ildefonso, aunque actualmente solamente queda el culto y la devoción en torno a San Antón, que como hemos podido ver en estos días anteriores, pues demuestra que tiene mucha vitalidad y cada año va a más, pues queremos un poco trabajar esta realidad. Estos santos viejos también se les conoce como los santos del fuego, porque están muy asociados a luminarias, a hogueras y elementos de protección. Hoy han venido con nosotros pues dos miembros de la Junta Directiva de Malas Tardes. Por un lado tenemos a Santiago Muñoz y por otro lado a Sacra Martín, que bueno, pues las canas dan experiencia y ellos tienen mucha. Entonces, bueno, pues han querido preparar un poquito para con todos nosotros pues poder compartir y poder transmitir un poquillo más de estas enseñanzas. Los santos viejos estaban vinculados a la ganadería principalmente, estaban vinculados a ese invierno de frío, de preparación de los campos que había que roturar, de esas siembras que se procedían a ir preparando pues para que después en primavera empezaran a crecer. Y bueno, siempre han estado vinculados pues a elementos de protección. Buena prueba de ella es la ermita de San Antón, que tal como la conocemos, aunque realmente su origen era la ermita de San Sebastián, que estaba en lo que entonces eran las afueras de Miguel Turla, fuera de la llamada cerca, fuera de esa muralla que separaba el cortijo, como se denominaba, que era el núcleo urbano del campo, y estaba en la entrada de la carretera o el camino viejo a Ciudad Real, en el cual pues se puso bajo la advocación de San Sebastián debido a unas pestes, a unas epidemias, y donde se construyó muy pronto, en el siglo XVII, el hospital que tenía el concejo, dedicado a San Antón, a San Antonio Abad. Y bueno, pues desde entonces hasta hoy pues ha ido perviviendo, con unas épocas de más brillantez, con unas épocas más apagadas, pero se siguen manteniendo y que, bueno, pues todos podemos hablar y todo el mundo conoce las tradiciones, los cantares, la experiencia, ¿no?, pues de otras épocas en torno al barrio de San Antón y en torno a la devoción al santo. Son los tres santos de enero. San Antón es el 17, San Sebastián es el 20 y San Ildefonso el 23. Los tres cultos están muy vinculados a tres votos de la localidad, que aparecen ya en las relaciones de Felipe II, y que originariamente estaban vinculados a esa protección, no solo de los animales, que eran el elemento de fuerza y de trabajo, y que ahora veremos y que alguna muestra podemos ir viendo sobre la mesa, de ese testimonio de tiempos pretéritos, como también de las personas. Era la manera de purificarse, era la manera de empezar el nuevo año, era la manera de arrancar ese comienzo de año agrícola en torno pues al invierno, ¿no? Esa época en la que muere todo para que luego todo reviva, ¿no? Para que luego en Pascua Florida pues se muestre ese símbolo de la resurrección, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de tradiciones, vamos a hablar de vivencias y, bueno, pues hace un momento antes de empezar pues estábamos intercambiando distintas opiniones y distintas cuestiones y estamos hablando de las tradiciones en torno a San Antón y lo que había.
¿eh? Entonces, en torno a esa ermita. Santiago, ¿qué nos puedes tú contar de esas vivencias, de esas andanzas en torno a la ermita de San Antón? Yo, desde luego, siempre he vivido en la calle Oriente, un poco lejos de a donde estaba San Antón, pero San Antón era siempre la entrada y la salida del pueblo. Siempre era. Cuando la calle Real tenía dos direcciones, que entonces no había vehículos, eran carros y todas esas cosas, pues tenías que pasar siempre por la ermita de San Antón, siempre. Y cuando venías de Ciudad Real, pues lo mismo, pues por la ermita de San Antón tenías que pasar. Era la entrada y salida. De dicho ahí, que hay un cantar que dice: llegas a San Antón, lo primero que se ve son las ventanas abiertas y las camas sin hacer. Hay también otros cantares de antiguamente, porque ya todas esas casas que había de estas pequeñitas, que vivía gente muy humilde, me acuerdo yo que vivía mucha gente muy humilde ahí, en San Antón, la verdad, pero eran todas muy devotas de los santos, porque todas vestían hábitos de aquellos colorados que serían del Cristo. Ellos que ofrecían, ¿no? Los que ofrecían por alguna enfermedad o por alguna cosa, y es verdad, vestían de muchos hábitos las personas que vivían allí. Eran gente pues muy humilde, toda la que vivía en el barrio de San Antón, allí, y nos acordamos que cuando pasábamos estaba la entrada del pueblo, antes, que estaba muy fea porque eran esas casillas ahí medio hundidas, bajitas, feas. Es más, creo que queda algún ejemplo todavía, Todavía que es la casa de Farruco. Sí, ¿no? Que queda algunas casillas, sí. Como ha comentado José Ramón, la ermita está ubicada en el Camino Real que iba de Ciudad Real a Granada, a la calle Real. Entonces, pues en épocas inmemoriales, pues imagino que era la vía principal del pueblo. Eran 4 casitas lo que circundaba todo el casco urbano, y era la zona de tránsito de toda la gente que cogía las vías estas de transición. Entonces nos vamos a remontar en concreto a San Antonio. Era un monje abad, nació en Egipto en el año 251 de la era de Jesús y muere el 17 de enero del 356. Tuvo una vida muy longeva, que vivió durante 105 años. Estuvo retirado en el desierto y comentan las crónicas que iba siempre acompañado del cerdo, llevaba un cerdo. Entonces era un monje eremita que estaba, como motivo, acompañado por un cerdo. Lo que conmemoramos los cristianos, y también la iglesia copta egipcia también lo conmemora el día 30 de enero. Y ya os comento esto para que tengamos un poco de... Sí que es verdad, ¿no? de lo que Sacra nos dice, que nos ha hecho una muy buena contextualización de dónde procede, porque es un santo muy antiguo, de las primeras culturas paleocristianas prácticamente, y que en Oriente, y tanto como en Occidente, pues ha sido siempre pues muy devoto, y ya que es el que inventa el monacato oriental, y que iconográficamente, pues es verdad que siempre se le representa, ¿no? Pues con una túnica, con un hábito, por eso lleva esa garrota, vamos a decirlo así para que nos entendamos todos, ¿no? Aparece el cerdo en tanto en el que era la manera en la que se representaba la tentación. El pobre era un eremita, es decir, comía muy poco, bebía muy poco, y alguien que tiene mucha hambre, si se pasean por delante 2 jamones y 2 paletillas, pues ¿qué queréis que os diga? Seas egipcio, seas copto o sea de aquí. Entonces imaginaros un poco, bueno, pues si al final se ha resumido y está asociado, ¿no? a ese protector de los animales, en el cual pues en Miguel Turla siempre ha habido muchísima tradición en torno a este santo, ¿no? Y en torno a la industria o a la agroindustria, ¿no? Que existía en Miguel Turla. Sacra, ¿qué nos cuentas? Pues eso, estaba dedicado en parte a las casas de labor. Se le ofrecían
las caballerías, a las bestias que le llamaban entonces, se les engalanaban, se las preparaba para presentarlas al santo, se las bendecía y luego posteriormente le daban 3 vueltas, los mayorales o los gañanes las paseaban para que no las dejara cojas el santo y tuvieran buena entrada en la primavera. Sí, de siempre para era arrastrar eso. los carros y demás. Era una fiesta muy grande en Miguel Turra. Las casas no trabajaba nadie, los que estaban en el campo ese día paraban, y en las casas a donde estaban de gañanes, de jornaleros, todos los que eso, por los dueños de los animales esos, en las casas que estaban ese día, le daban de comer a los gañanes y todo, hacían unas comidas, pues como ahora que dicen, pues vamos a hacer una caldereta y tal, pero lo pagaba el jefe, el de las mulas. Sí, era un día, ¿no? Un día de Un día fiesta. grande. Era un día grande. de fiesta grande. Yo me acuerdo que había también muchos puestos alrededor de la ermita, porque antes no tenía encinas, era una plazoleta, pero sin encinas ni nada, y ponían puestos de castañas, asaban castañas, de nueces, de aquellas castañas pilongas que luego compraba la gente para hacer el arroz con duz, que era lo que se comía en San Antón, y las tortillas de agua fría, porque yo me acuerdo que mi abuela siempre se había criado en la calle Real, orilla de San Antón, y nos contaba las cosas que hacían de jóvenes en San Antón, que luego después también había otro santo a los 3 días que era San Sebastián sin calzones, decía mi abuela, y eso, y había puestos allí por de chupones, de almendras, de todo alrededor, y se daba las huertas, lo mismo los animales que las personas también le daban las 3 huertas a la ermita. Era un callejoncillo que había atrás, que luego las casas que había a continuación esas han desaparecido, y le daban las 3 huertas a la ermita también. Anda, que vamos, salían por la tarde de paseo, anda, que vamos a darle huertas a San Antón. También había un refrán que decía, San Antón las saca y las apedrea, porque las sacaba de paseo y a lo mejor, como era en el mes de enero, pues a lo mejor venía una graniza o venía lluvia o lo que sea, y por eso viene el dicho que San Antón las saca y las apedrea. El pedrisco. Sí, ciertamente es verdad que has hecho referencia al tema de San Sebastián sin calzones, ¿no? Porque Sí. iconográficamente se le representa siendo ejecutado frente a un árbol atravesado por flechas, y lo único que tiene es el paño de la pureza, Sí. pues justo pues para que no se vea mucho más, ¿no? Y es cierto que hasta la Guerra Civil era un santo que era el cotitular de la ermita junto con la imagen de San Antón, y que después pues ya no se recuperó, o sea, después de la Guerra Civil no se recuperó la imagen de San Antón. Ella contaba que había misa en San Sebastián y triduos y todo, porque iban por las tardes allí a la ermita, vamos al anochecer, que había triduos para San Sebastián y de todo eso, y se celebraba tanto más San Sebastián como San Antón en aquellos tiempos. Y los que iban a vender allí a San Antón, a la plazoleta San Antón, a poner el puesto, pues como mi abuela vivían allí orilla, muchos de los que iban a vender para luego abrir también la víspera de San Sebastián y el día de San Sebastián, para abrir los puestos, dejaban las cosas allí en mi abuela, los sacos de almendras, las castañas y todo, para poner los puestos, porque venía gente de por ahí, que era una fiesta muy grande en Miguel Turra que se celebraba, y gracias a Dios que con el tiempo que llevamos todavía se sigue celebrando, y a ver si lo terminamos. Creo que la hermandad tiene pensamiento de por lo menos mantenerlo lo mejor que pueda y que se vayan conservando las tradiciones de Miguel Turra, que es lo importante. Sacra, Mira, ¿tú te acuerdas de los puestos, ¿no? De la Sí, gente que sí, vendía claro, me acuerdo. Contaba, bueno, mi madre me llevaba simplemente por ir a ver al santo y los críos de la época ponerle en el hociquillo las castañas. Entonces allí ponía un puesto Eufemio Casas y la familia de los casicas con higos secos y castañas de estas de peladas, ¿no?
Y aparte aportaban parte del turrón que les había sobrado en Navidades y todas esas cosas. Ponían una mesa con un toldo y ahí despachaban, pues eso, los higos estos. Y vendían bastante, Los porque higos, claro que vendían. había unos puestos con unos Los higos y montones las de castañas pilongas Sí. allí, que vendían un montón de puestos, todos estos de los hermanos del Curro y todos esos ponían puestos allí en San Antonio. Y el paseo, el día de San Antonio, me acuerdo que era en la calle Real. Antes era alrededor de la iglesia en el pretil los paseos, pero el día de San Antonio era desde la plaza hasta San Antón, y así se paseaban los jóvenes y los novios y las novias, ¿sabes? Y como era, que ya digo que era un día de fiesta que paraba todo el mundo, no se trabajaba ni nada, siempre lo celebraban el día 17 de enero, y era fiesta, no sé si sería local, no sería local, pero que hacía la gente fiesta. Pero que se paraba, ¿no? Según me cuenta Sacramento, Mento, el hijo de Eufemio, pues dice que su padre fue la primera persona que le puso la castaña al cerdo en el hocico. Estoy hablando de los años 53, 54. Yo tenía 1 año en esa época. Y me comenta eso, que según su padre, él le puso la primera castaña al cerdo. Dice que a partir de esa época, ya en los años 40, dice, a partir de esa época ya empezaron la tradición a ponerle las castañas a los chicos al cerdo. Y también montaba otro puesto, me comentan, que era Mariano y Narcisa, el hombre este que tenía otra tiendecilla en la plaza. Enfrente del ayuntamiento, me acuerdo de esos que tenían un ojo con una tela. Y estos hombres tenían una tiendecilla de chuches para los chicos. Pues me comenta Sacra que esa tienda era de su abuelo, de su padre, o sea, del padre de su abuelo. Y la mujer de este hombre estuvo emparentada, se casó con un hermano de Eufemio, que murió en los años 40. Dice, y luego esa tienda la llevó este señor, el Mariano y la Narcisa. Sí. Narcisa, me acuerdo yo. Vendían las clásicas castañas y los higos estos. Sí, a ver, que también eran las chuches que había. A ver, no había otras cosas. Ahora los higos secos y las castañas. Una variedad de productos tremendo, pero en aquella época era lo que se producía, pues como bien dices, ¿no? Echamos el turrón duro que quedaba de las Navidades. Y lo vendían todos. Aprovechamos la pilonga, la castaña pilonga, pues para hacer el arroz con leche con duz. No, con leche no, con duz. Era agua, azúcar y arroz con querido mejorar. Y las castañas. Y al mismo tiempo se ablandaban las castañas. El que bebía leche en aquellos tiempos... Se ablandaban las castañas. O sea que era todavía más humilde. No era leche, era duz. El arroz con duz, que se llamaba. Madrugaban, en aquella época madrugaban para colocar el puesto, para que cuando llegasen las mulas y de todo eso, estuviera aquello a punto. Porque también luego los novios también les compraban a las novias un cartucho de castaña, según, porque algunas veces no te las podías comer de lo duras que estaban. Porque tú verás, las castañas pilongas no estaban duras ni nada. Sí, pero la iglesia estuvo una época cerrada, porque se caía el techo, ¿no? Se hundió. Estuvo mal. La puerta no era donde estaba ahora, era la puerta central. Era más para allá, enfrente de la plazoleta estaba la puerta. Yo recuerdo de ser un crío y llevarme mis abuelos a ver al santo a casa de, ¿cómo se llamaba este hombre? En la esquina, ¿no? En la esquina, justo enfrente, que lo tenían ahí la imagen hasta que se arregló la... Sí, el Purillo. Se arregló. También la tuvo Ramón el Purillo en su casa. El Purillo la tuvo. Quiero acordarme de ir a varios sitios a ver la imagen y siendo niños, pues claro, pues nos llevaban en torno a la hoguera, que era típica. En aquella época era, según... Sí, es que por esa época era el presidente de la hermandad, era Miguel Fernández, el Chepa, que fue juez, Miguel Turra. Y a partir de los años posteriores a la guerra, serían el 45, 46, y este hombre estuvo, yo me recuerdo de ese hombre, estuvo mucho tiempo de presidente, junto con
Albertico, Sí, Purillo, con el toda esta Purillo, gente, sí. todos esos llevaban la hermandad de San Antón. Hombres que marcaron una época en el pueblo. Pues Sí, 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 porque a su manera, con su Sí, trabajo, sí, pues claro. pudieron transmitir una tradición y la prueba es que goza de buena salud. Y yo he estado con Alberto en lo de la Universidad Popular, en el aula de estudios y todo eso, y era un hombre que estaba y Alberto sabía todas las cosas de Miguel Turra, quién tenía unas cosas, quién tenía otras, lo sabía todo porque era es verdad, un hombre que leíamos, había leído mucho, aunque era albañil y carvegaba y todo eso porque era su trabajo, pero a pesar de eso sabía muchas cosas, Alberto. Hablamos para la gente que nos está viendo de Alberto el albañil, como se le Sí, conocía Albertico, el habitualmente. acomodador del cine de invierno. Era Exacto, acomodador claro. del cine, Sí, era sí. albañil, Era hacía parches, sí, sí, de todo. estaba en las hermandades, Era música muy de San polifacético, Antón, era un era, hombre sí. con mucha... Sí. Efectivamente. Aparte que vivió muchos años y el hombre le pillaron todas las épocas duras del pueblo y sabía, claro que sabía. Sabía Más muchísimo. uno de los ratones mucho, colorados, como dices. Sí. mucho. Y luego hubo un momento, ¿no?, en el que tras unos años de estar la iglesia cerrada porque amenazaba ruina, ¿no?, porque creo que la gente conoce la ermita, ¿no?, es una ermita de planta rectangular, de una sola nave, y que originariamente pues la típica iglesia ermita de protección, como se llama, ¿no?, pequeña, recogida, que actuaba en cierta medida como capilla de ese hospital. Entendemos hospital en el siglo XVI, siglo XVII, no solo como el lugar donde te curas, sino también una especie de asilo, de residencia, y la prueba es que lo que hoy es la plaza y que donde están tan hermosas las encinas, en parte es porque hay mucha sustancia de churrego que se enterraba en sagrado. De ahí las celebraciones, ¿no?, pues de la noche de ánimas ahí y demás cosas que desde Malas Tardes se ha recuperado. Hablábamos de las bestias, ¿no? Hablábamos de que para las casas, los grandes propietarios de tierras de Miguel Turra, donde tenían a la gente que estaba trabajando con las mulas, ¿no?, era un día grande y era un día en que se mostraba en cierta medida la riqueza de la casa, ¿no? Porque ¿no?, usaban los campanillos, Los campanillos, Aparte que se limpiaba muy bien lo dorado, los aparejos se limpiaban y se engalanaban muy bien, esquilaban a las mulas y le hacían unos dibujos también, o sea que lo llevaban muy bien y salía la gente, porque por las mañanas salían las mulas a darle la huerta a San Antón y entonces toda la mañana había gente para ver las mulas, porque había casas a lo mejor que tenían 10 o 12 pares de mulas, ¿sabes? Y las sacaban engalanadas, bien cuidadas con los arreos y de todo eso, y los mayorales y los gañanes y todo eso con las mulas. Y era bonito aquello, me acuerdo, yo de chico que lo veía, luego ya eso, como ya vinieron los tractores, pues ya se fueron con San Cristóbal. Volviendo a lo de las mulas, las llevaban a herrar, Claro, herraduras nuevas, claro. le hacían las crines, le hacían trentillas Y luego, le hacían unos dibujos sí, como ahora esquilan a los chicos. Los esquiladores, había las mucha técnicas gente. de peluquería que se han recuperado ahora y que están de moda, ¿no? Que imitan a los jugadores de fútbol y a los Les hacían cantantes unos pocos dibujos geométricos, Sí, estrellitas sí, sí. y todo. Las presentaban perfectas como bestias de carga y de tiro y había competición de a ver quién las presentaba Mejor con y, más alegría. y con decían sus que bien las campanillas. llevan, porque antes eso. una mula buena o un macho bueno que le decían y todo eso, que lustre de mula y que eso. Y mira, no tiene fuerza el macho este. Así era. Sí, y llevaban, ¿no?, esas, en todos los aparajes, ¿no?, que Los llevaban, arreos, ¿no?, los arreos, los campanillos, porque yo eso sí que lo he visto en mi casa, sí. Y demás, también llevaban higas. Sí, ¿No? claro. Sí, Eso claro, para que eran- no le echaran más normalmente viejo. lo Ahí llevaban había los unas- burros y las Era burras, ¿no? unas higas que eran un trozo de cuerno de venado, Sí. largo,
para que no les echaran para mal de que ojo. no le echaran mal de ojo a los animales. Con los cascabelillos, iban sonando los cascabelillos y llevaban en la higa esa. Sí, no, y daba resultados. Sí, porque no le pasaba ninguna. Había brujas, como en Galicia. Y hormigas. las huertas eran que le daban a San Antón las 3 huertas para que no dejaran cojas a los animales y pidiera San Antón por los animales. Y luego también pues había en el pueblo pues muchas borricas y muchos burros, porque había muchísimos jornaleros. De 4 patas. De 4 patas. Burros todavía estamos algunos, todavía estamos algunos, pero estamos hablando de animales que también llevaban las burras y todo eso a darle la huerta a San Antón, y el que tenía borrica pues la sacaba y le daba las 3 huertas a San Antón y ya está. Y que era una fiesta que era muy grande y ojalá y no se pierda, que con la hermandad continúe con fuerza para irlo manteniendo. Hay que reconocerles que la hermandad no lo han tenido fácil en una época en la que, bueno, pues como bien decís, ¿no? Se vino de una decadencia por el tema de pasar a los tractores y que empezó a decaer un poco esa tradición, sí, por parte de la gente más mayor, pero y después, pues con todo este boom de las mascotas y todo este boom de animales de compañía y demás, pues ya, digamos que la devoción al santo, digamos que se ha reinventado. Es decir, ahora no ves tanta caballería como se denominaba en la época. Los churriegos, sabéis vosotros, igual que yo, que a San Antón se le tiene mucha devoción. Es un santo que perdurará en los milenios que queden. Sí, porque mira, y la venta de castañas de higos de aquella época pasa a ser ahora el puñado. El clásico puñado. El puñado que dan en la hoguera. El puñado que dan en la hoguera. Y la bendición, pues igual, como ya no hay bestias, pues a bendecir los gallos, los periquitos y toda la clase de animal doméstico. Ellos también tuvieron la dificultad de que también cogieron la hermandad que se había hundido San Antón, que por cierto se hundió, había un agujero en el techo, en el centro de la ermita, pero ahí como pudieron, pues la verdad que trabajaron mucho y lo arreglaron y abrieron otra vez la ermita y lo pusieron allí, porque yo me acuerdo de ver San Antón conforme pasas enfrente, había como una urna, enfrente pasabas de la puerta y había una urna, y entonces hubo un año o 2 años que como se iba todos los años a ver a San Antón, pues ibas a verlo porque lo abrieron, pero el techo estaba caído en un lado. ¿Sabes? Para que la gente viera a San Antón. Luego hubo otros años, como ha dicho Sacra, que estuvo en otras casas que iba la gente a verlo, o tú que lo has dicho. En la casa de don Ramón el Purillo. Sí, decían, estuvo ahí, sí. Sí, en los años 80, ¿no? Fue cuando se llevó a cabo la intervención. Yo creo que a la cubierta, no sé si le pondrían ya vigas de hormigón. Sí, tiene vigas de hormigón puestas ya lo arreglaron ya bien. Hicieron un arreglo, creo recordar, si no mal recuerdo y no me he informado yo mal, pues que en aquella época Darío Barco se implicó muchísimo en materiales, en echar una mano a... Y muchos también, muchos labradores que tenían carros y todo eso, también se prestaron a sacar escombros y de todo eso la gente Eso lo sabe mejor la hermandad, claro, pero nosotros nos acordamos de verlo y de haberlo visto, todas esas cosas, ¿sabes? No, claro, y además la hermandad en estos años es verdad que ha tenido que hacer frente a distintas cuestiones dentro de esa conservación, ¿no? Porque decíamos que es verdad que es una ermita que está muy modificada por todos los avatares que ha habido a lo largo de todos estos siglos, pero es la ermita más antigua de toda Miguel Turra. Y bueno, pues han podido intervenir desde un punto de vista patrimonial, conservando los lienzos originales, la parte del pórtico de ampliación, que es donde está ahora, donde podemos ver al santo siempre que pasamos por la calle Real. Se pusieron los servicios, los aseos. Efectivamente. Se modificó, o sea, puso su campana, porque también estaba más hacia el centro. Más hacia el centro.
pero es que yo me acuerdo de la campana de San Antón, me parece Que era una llanta. que era una llanta de un coche, y con eso se tocaba la campana. Igual que la San de la Antón. Soledad. Igual que la de la Soledad también, que era un aro, también, Con tres cadenillas. con y una cadenilla, y tirabas, y claro, como daba en el hierro ese sonaba. El sonido que se emitía era la manera de Sí, llamar a la sí, gente sí, a sí. la celebración, ¿no? cambiaron las puertas. Sí, le Estaban, cambiaron como las hemos dicho, en el puertas. centro del edificio y los trajeron a la lateral y quitaron una puerta de chapa que tenía muy fea y ya cambiaron los demás. Es que ahí es que tenía señal de haber habido una puerta. Antes, de hecho, estaba ¿sabes? ahí. No sé por qué Sí, abrieron aquella de allí. es verdad que en la documentación lo que se puede ver tanto en las fotos antiguas, tanto no solo en fotos antiguas, que ahí se ve el negativo de dónde estaba la otra puerta, Sí. sino que en la documentación que hay del siglo XVII, en las visitas de la Orden de Calatrava señalan que la ermita tuvo distintas fases y distintos tamaños. Es decir, en un primer momento la puerta estaba justo donde está ahora mismo. La primera puerta estaba justo ahí, y cuando se amplió a principios del siglo XVIII con la zona donde ahora mismo se coloca la imagen, que es la parte que da a la calle Real, Sí. la puerta se cerró y abrieron una puerta central para poder distribuir a la gente a media altura de la ermita, para que nos entendamos, ¿no? Por eso el campanario antiguo se conserva en ese lado y se conserva lo que es el negativo del arco de piedra, ¿no? Ciertamente, pues gracias a todos esos avatares y a todas las intervenciones que se han llevado a cabo para su conservación, pues hoy podemos seguir disfrutando de un elemento muy representativo de nuestro pueblo, que tiene un valor histórico y patrimonial muy importante, y lo que es más, que es el lugar de muchas vivencias, donde mucha gente se encontraba, donde mucha gente celebraba, donde muchos novios empezaban a salir originariamente, pues empezaban el año, para que nos entendamos, ¿no? Sí. Y que luego pues era eso, pues un día de fiesta, o unos días de fiesta, vamos a decirlo así, de celebración. Humilde, muy humilde, pues como era Miguel Turla en esa época, pero de encuentro de la gente del pueblo, y que hoy sigue siendo un poco eso, ¿no? Sí, Yo este año yo vuelvo a insistir, y la gente muy devota, sobre todo el tema de agricultores, de su santo. Porque aparte con San Isidro, San pero claro, Antón San es Isidro es una uno devoción más moderna, ¿no? Sí, Pero San Antón ciertamente ha estado muy vinculado siempre a la gente del campo, y sobre todo pues a la ganadería vinculada a esas explotaciones agrícolas, ¿no? Pues mulas, burros, machos y demás, ¿no? Sí, aparte, luego, como los mayores, lo que es la plaza tenía sus árboles, tenía los paniquesillos aquellos, las acacias, y luego ya aquello se arrancó todo. Aquello se Y en arrancó los años y 80 o por ahí, los Era- ecologistas de la época se sembraron las encinas, y algún que otro espino albar, algún majuelo. Y como veis, la plaza está bastante bien, se le puso sus fuentes con agua potable para que los chavales Ahora puedan beber. también, sí, todo esto, la hermandad, que los que estamos metidos en hermandades sabemos lo que vale conservar y restaurar, pues vamos a pedir desde aquí pues que tengan cuidado de no pintar mucho las fachadas, y que tengan un poquito, Que protejamos que el patrimonio un poco. que lo respeten un poquillo, que es patrimonio del pueblo, y que lo respeten, y que miren un poquillo por las cosas, porque hay gente que, si no fuera por la gente que hay metida en San Antón, hace poco tuvieron una restauración y ahora van a tener otra también. Y todo eso pues vale dineros y cuesta, y estará al loro de Sí, todo eso. la prueba un poco, ¿no? Ese llamamiento de que se miren por las cosas, Por las y que cosas. las cuidemos un poco entre todos, que seamos todos responsables, sí que es verdad, y además refuerza lo que Sacra estaba comentando, ¿no? La devoción en torno al santo, porque este año la hermandad pues se tuvo que enfrentar al tema de las reparaciones de la cubierta, pues porque llevaba pues 40 años prácticamente con una serie de problemas ya importantes. El tejado. Y bueno, pues este año pues con la iniciativa de la hermandad, lo que se ha movido de la hermandad, y con la ayuda pues también de muchas personas de Miguel Turla, Sí. pues han podido
acometer eso y que sea un edificio pues que es la referencia y que, como bien decís, es que es lo primero que ves cuando entras a Miguel Turgo, ¿no? Turgo, Y asociado a estas celebraciones en torno a San Antón, a San Ildefonso, a San Sebastián, también estaba muy vinculado todo lo que tenía que ver con ese comienzo de año agrícola, como os decía, o sea, la luminaria, el símbolo de la hoguera, era esa manera de empezar el año en acción de gracias al santo para proteger la villa, que era su origen, ¿no? Esa epidemia que hubo en el siglo XVII, en 1630, pues hacen que en torno al hospital y la ermita de San Sebastián se desarrolle el culto a San Antón y que se haga esa hoguera en memoria de que esa epidemia sanara al pueblo. Y de ahí que hoy todavía la hoguera pues se siga haciendo, ¿no? Sí. Se siga manteniendo y que fuera un elemento pues de protección de la villa, que era un poco pues la función que tenían las ermitas, que siempre bordeaban la localidad. Su origen era ese bordear la localidad para que meter una especie de anillo de protección a todas las almas que vivían en el pueblo, ¿no? Entonces, digamos que muchas veces en el ADN nos queda esa tendencia de decir, vamos a San Antón, vamos a dar una vuelta, vamos a ver al santo o vamos a ver a Madaleno, porque a este paro le van a beatificar allí. Sí. Madaleno, el hombre que se mueve bastante, sobre todo con su hermandad, se mueve y funciona, pues tiene una directiva, pero Madaleno es el cabeza, el que... Sí, cierta. Y el ángel también, ¿sabes? Sí. Y los otros también le ayudarán y pondrán su mano en la directiva. Hay un grupo de bueno, que además, pero Madaleno es el que lleva la cabeza. Además muy renovada porque ha entrado bastante gente nueva. Sí, es verdad. Con idea de que haya pues reserva pues, para poder seguir desarrollándolo muchos años, ¿no? Y lo cual, bueno, pues es de agradecer, ¿no?, esas iniciativas y esos desvelos, porque luego es verdad que la Hermandad de San Antón, con todo el mundo, no saben qué hacerse. Cuando desde Malas Tardes hemos ido a pedirles poder usar la ermita para la Noche de Ánimas, todo han sido facilidades. Sí. Con todas las hermandades pues han colaborado y colaboran. Y la verdad es que hay que reconocerles, ¿no?, que todo ese trabajo y toda esa preocupación por mantener un patrimonio que es de todos. Yo no sé los socios que tendrá la Hermandad de San Antón, pero... yo soy socio de la hermandad, o sea, del santo, hermano, y la gente, vuelvo a insistir, es muy devota de San Antón, por lo menos la zona esta de donde está ubicada la ermita, son todos sanantoneros. Porque es verdad que la devoción, el culto a San Antón, la existencia de la ermita, ha actuado de elemento aglutinador del barrio, ¿no? Ha tenido identidad. Y como siempre, como decían en la época, ¿no?, los arrabales del pueblo siempre estaban asociados a las ermitas. Teníamos el arrabal de la Soledad, tenías el de San Antón, que lo que te estaban marcando es que el conjunto de vecinos, pues entre ellos se ayudaban. El barrio de la Virgen. El barrio de la Virgen, que también tenía ahí, pues estaba en otro arrabal del pueblo, porque solo había eras más para allá. Claro. ¿No? Entonces, estaba en la antigua ermita de San Marcos, que desapareció con el terremoto de Lisboa, de mediados del siglo XVIII, y que, bueno, luego, después de distintos siglos, haber desaparecido esa ermita y quedar algún testigo por ahí en modo de pintura y de cubierta, en alguna casa que se ha quedado particular, pues llegó la Hermandad de la Virgen de la Salud e hizo su ermita en la misma zona, no exactamente en el mismo sitio, pero sí en la misma zona, con la misma función. Es decir, vamos a intentar rodear el pueblo en torno a estas devociones con el fin, ¿no?, de garantizar un poco esa protección, ¿no? Bueno, pues aquí hemos estado charlando un rato de distintas cosas. No sé si Sacra tiene algo más preparado, porque Sacra viene siempre, siempre con la documentación. Está siempre con el libro en la mano. Os voy a contar una leyenda, que no sé si será leyenda o será realidad, atribuida a San Antón. Esto me lo contaba a mí mi madre de crío. Y dice la leyenda... cuenta la leyenda que trabajando en su juventud
San Antón le mandaron controlar a las aves del campo para que no se comieran las mieses, trigo, cebada, etc. Dice, las mandó venir para encerrarlas a todas. Y una vez encerradas, cumplió el mandato. Jesús, que era el que se lo mandó, le preguntó cómo lo había hecho. San Antón contestó, las he encerrado a todas. Viendo Jesús el trabajo, las mandó salir. Dice, a través del santo. Salgan palomas, perdices, codornices, estorninos, mirlos, alondras y trigueros y demás especies. Y dice, pues de las aves del campo no siembran ni recogen, las alimenta el Señor. Eso me lo contaba a mí mi madre, de pequeño, y es referente a San Antón. Sí, puesto que es el patrón de los animales, pues yo creo que sería que realidad. mejor epílogo que esa, Sí. esa historia que se contaba de generación en generación, ¿no? Sí. Y en torno al fuego y compartiendo y tal, pues vamos a finalizar este primer programa y esperamos que esta aportación pues a la gente le agrade poder conocer distintos elementos, una introducción, ¿no? Una aproximación a una tradición tan miguelturreña como son los santos viejos. Y bueno, pues a los espectadores pues darles muchísimas las gracias, esperamos que les guste y que bueno pues seguiremos aportando lo que bien podamos de Malas Tardes. Muchas gracias. Gracias a todos.